Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto saludarles aquí a través de este medio y deseo que estén bien. Vamos a dar inicio a nuestro servicio. Les pido que abran su Biblia en el Salmo 100 y les voy a dar un espacio para que lo encuentren. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Así, hermanos, les pido que hagamos una oración para que el Señor bendiga este servicio que vamos a tener. Señor y Rey de Gloria, te damos gracias, mi Rey, porque hasta aquí, Señor, tú nos has guardado, Señor. Has sido bueno con nosotros, has suplido nuestras necesidades, mi Rey. Yo te pido que tú bendigas, Señor, y que tomes el control, Señor, de todo lo que se va a llevar a cabo, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, siempre nuestro invitado de honor, Señor. Yo te pido por cada hermano, Señor, que tomó este tiempo, Señor, para dedicártelo a ti, Señor. Te pido que les bendigas y les guardes y que tomes el control de todo. Todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, hermanos, le dejo el lugar a una alabanza y al portador de la palabra. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, esta hermosa tarde.
reciban un saludo de parte de mi esposa, de mis hijos. Y en esta hora me tocó traerles la palabra, ¿verdad? Quiero invitarlos, hermanos, a la Biblia. Quiero que me acompañe aquí en Mateo capítulo 14, versículo 30. Ahí, por favor, vamos a empezar esta pequeña predicación, esta pequeña enseñanza. Sí, voy a repetir la cita. Mateo 14, 30. Sí, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Sí, aquí estamos viendo este pasaje de Mateo 14:30, hermanos, en donde el apóstol, o era Pedro, Pedro y los discípulos ahí van en la barca y ven al maestro. Sí, pero antes de esto, hermanos, quiero darle esta pequeña introducción. Sí, estamos viviendo, hermanos, momentos difíciles. Tenemos miedo, temor a lo que está sucediendo. Tenemos temor a enfermarnos, temor a morir, temor a estar encerrados en casa, temor a salir de casa, temor a la economía, hermanos. Sí, estamos viviendo tiempos difíciles, no hay trabajo. Sí, y cuando no hay trabajo, nos viene a la mente: ¿qué les vamos a dar de comer a nuestros hijos, hermanos? Estamos cayendo en las manos del enemigo, ¿sí? Porque así es como opera, a través del temor, del miedo. Estamos poniendo nuestra mirada, hermanos, en el mundo, y nos está pasando lo que le pasó al apóstol Pedro, que le decía ahorita en la cita de Mateo 14. ¿Sí? Y en esta mañana quiero dar esta introducción pasando en este versículo de la Biblia, ¿sí?, que acabamos de leer, ¿sí? Pero quiero invitarlo ahí a Mateo 14 y que leamos desde el versículo 22 en adelante. ¿Sí? Mateo 14, versículo 22. Sí, es donde dice: Jesús anda sobre el mar. Y dice así, dice el 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y dice el 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y dice el 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí estamos viendo, hermanos, en el versículo 29, sí, y él dijo, Jesús dijo: ven. Le dijo a Pedro: ven. Y Pedro descendió de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí estamos viendo, hermanos, que Pedro, sí, caminó sobre las aguas con el Señor Jesús. Sí, caminó sobre las aguas, pero dice el 30: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Sí? Aquí estamos viendo, hermanos, esta historia, ¿sí?, de que Jesús va caminando sobre el mar. ¿Sí? Lo ven los discípulos, ¿sí?, y Pedro, que era el más aventado, dice: Señor, si eres tú, deja que yo camine. Y aquí dice la palabra de Dios que Pedro andó. Pedro caminó aquí, ¿sí? Pero ¿qué pasó, hermanos? Aquí vemos
¿sí? En el versículo 31, y al momento Jesús extendió a la mano permítame, dice el 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí estábamos viendo, hermanos, esta parte que Pedro desvió su mirada. Pedro desvió su mirada a las olas, quitó su mirada del maestro. Y en ese momento que Pedro quitó su mirada del maestro, se hundió, hermano. Se hundió. Si no hubiera quitado las manos de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, Pedro hubiera caminado hacia el maestro y no le hubiera pasado como le pasó aquí el versículo 29. Y él dijo: ven. Desde el 29 voy a leer, y él dijo: ven. Y descendió Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta ahí estaba todo bien. Pero dice el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y aquí, hoy, hermanos, en esta hora, hermanos, el título que yo le puse a esta predicación dice: poner los ojos en Jesús, hermanos. Este es el título de esta enseñanza, de esta hora, hermanos: poner los ojos en Jesús. Mira, hermano, la gente, usted y yo, debemos poner nuestros ojos en Jesús y no en el mundo. Y en esta hora, hermanos, quiero invitarlos a que veamos por lo menos 3 ejemplos bíblicos donde el hombre pone sus ojos en Jesús y no en el mundo. Me acompaña, hermano, a ver esos 3 ejemplos. Voy a invitarlo a que veamos estos 3 ejemplos. Y el primer ejemplo, hermano, sí, el primer ejemplo bíblico donde el hombre pone sus ojos en Jesús y no en el mundo, lo vamos a ver aquí en Hechos capítulo 3 versículo 4. ¿Me acompañan, por favor, hermanos? Hechos capítulo 3 versículo 4. Ahí en lo que encontramos, hermanos. Ahí, si está en casa, no le hace, diga amén. Si ya tiene esta cita de Hechos 3 capítulo 4, dígame un amén ahí donde está sentado, ahí con su familia, hermanos. Y dice así la palabra de Dios, Hechos 3:4. Vamos a leer desde el versículo 1, ¿sí? Hechos capítulo 3 versículo 1 en adelante, para analizar este pasaje, hermanos, este pasaje de Pedro. Dice así el 3:1: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Y aquí es el 4. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró en ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso esta cita bíblica que estamos viendo de este cojo, hermanos. Sí, que él esperaba, sí, de ellos una ayuda económica. Sí, mas sin embargo, estos hombres, como dice el versículo 4, Pedro y Juan fijándole los ojos, le dijo: míranos. Y dijo el 5, entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Y dice: mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese momento este hombre se levanta y anda. ¿Sí? Aquí podemos ver, hermanos, hablando de poner los ojos, ¿sí?, donde el hombre pone los ojos en Jesús y no en el mundo, pasan cosas
tremendas. ¿Sí? Cuando usted y yo ponemos los ojos en nuestro Señor Jesucristo y no en el mundo, pasan este tipo de cosas, hermano. Este tipo de cosas pasan, hermano, que son maravillosas. Sí, por eso leía el 4, porque dice: Pedro y Juan, fijándole en los ojos, le dijeron: míranos. Pedro y Juan tenían su mirada en nuestro Señor Jesucristo y no en el mundo, porque si la tuvieran en el mundo no hubiera pasado esto que pasó con el cojo, hermanos. Usted y yo debemos tener nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo y no en el mundo, no en lo que está pasando. Cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en Jesús y no en el hombre, pasan este tipo de cosas, hermano. ¿No le parece maravilloso? ¿Sí? El segundo ejemplo bíblico, hermanos, donde el hombre pone sus ojos en Jesús y no en el mundo, lo encontramos en Hechos, capítulo 9, versículo 40. ¿Qué pasa cuando ponemos los ojos en Jesús? Sí, cuando el hombre pone los ojos en Jesús y no en el mundo, pasan cosas sobrenaturales, hermanos. Pasan cosas sobrenaturales. Cuando tú pones tus ojos en Jesús, Dios te usa para que pasen cosas sobrenaturales. Y lo vamos a ver en este ejemplo, aquí en este pasaje. Acompáñenme a Hechos, capítulo 9, versículo 40. Vamos a hallarlo ahí, vamos a Hechos 9, versículo 40. Si ya lo tiene ahí en su casa, dígalo un amén, dígame amén. Sí, dice así el 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Es lo que le decía ahorita, hermanos. Cuando usted y yo ponemos los ojos en nuestro Señor Jesucristo y en el mundo, pasan cosas sobrenaturales. Y aquí lo estamos viendo. Vamos a leer este pasaje, hermanos, de Hechos 9, ¿sí? Pero vamos a leerlo desde el versículo 36 en adelante para analizarlo. ¿Por qué pasan cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús y no en el hombre? Pasan cosas sobrenaturales. Acompáñenme ahí, hermanos. Hechos 9:36. Vamos a ir a leer para analizar un poco este pasaje. Dice así, es donde dice: Dorcas es resucitada. Dice el 33: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después lavada la pusieron en una sala. Ojo, aquí está diciendo que murió, hermanos. Dice el 37: y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Estamos viendo, que esta mujer enfermó y murió. Ya estaba muerta esta mujer. Y después de lavada la pusieron en una sala. Y dice el 38: y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Se dieron cuenta que este hombre, sí, que tenía sus ojos puestos en Jesús, andaba por ahí. Y le dijeron: no tardes a venir a nosotros. Y dice el 39: levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Y dice el 40, al que habíamos leído anteriormente, dice el 40: entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, echó a todos para afuera. Sí, este hombre echó a todos para afuera, se puso de rodillas, sí, lloró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿No le parece maravilloso? Leíamos anteriormente que esta mujer estaba enferma y había muerto, ¿sí? Y aquí dice que cuando Pedro llega, se arrodilla, empieza a orar y le dice: levántate, y esta mujer se incorpora. Y dice el 31: y dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando usted y yo, hermano, ¿sí?,
ponemos nuestra mirada en Jesús y no en el mundo, pasan cosas sobrenaturales, como lo que le pasó a Pedro, lo que nos está aquí narrando la Biblia en Hechos. Dice el 42, y fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor, que es lo maravilloso, hermanos. Sí, que sanó a esta mujer, sí, usó a este hombre, a Pedro, sanó. Sí, pero lo maravilloso es lo que nos dice aquí el 42, y esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor, hermanos. En el Señor, ahí es lo que nosotros, hermanos, sana a la persona, pero con un propósito de que esa persona, sí, de los demás alrededor digan, es que Jesús existe, Jesús sana. Y esto pasa, hermano, le puede pasar a usted siempre y cuando tengamos, o a mí, a usted, tengamos la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Pasan cosas sobrenaturales como las que estamos viendo en este pasaje, hermanos. El tercer y último ejemplo, hermanos, bíblico, donde el hombre pone sus ojos en Jesús y no en el mundo, sí, pasan nuevamente cosas sobrenaturales. Mire, acompáñenme a la palabra de Dios. Vamos ahí mismo en Hechos, pero vamos al capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 7. Acompáñenme, hermano, por favor, ahí. Hechos 12, 7. Vamos a ver otro ejemplo bíblico aquí, hermanos. Hechos 12, 7. Permítanme, aquí ya lo tengo. Si usted lo tiene ahí en casa, hermano, yo lo voy a leer, usted acompáñeme con la vista. Dice el 7: he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Aquí estamos viendo otro ejemplo, hermanos, de cosas sobrenaturales que pasan, hermano. Sí, aquí habla que hablando de este mismo hombre, sí, de este mismo hombre de Pedro, ¿sí? Aquí estamos viendo que Pedro está en la cárcel. Pedro está encarcelado, hermano, y le pasa una cosa maravillosa, una cosa sobrenatural. Sí, dice aquí el versículo que acabamos de leer, el 7, dice: he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la casa, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron en las manos. Estas cosas nuevamente, hermanos, suceden cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús. Miren, vamos a leerlo, hermanos, para entenderle bien. Vamos a leer este mismo pasaje, ¿sí? Pero desde Hechos 12, ¿sí? Versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo, acompáñenme para analizar un poquito este pasaje, hermanos, de lo que yo le quiero transmitir, de este mensaje que le quiero yo transmitir. Cuando ponemos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, pasan cosas sobrenaturales. Dice así el 12:1: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Sí? Y dice el 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Dice la Biblia que mata a Jacobo y le agradó a los judíos. Entonces dijo, voy a agarrar a Pedro, lo voy a encarcelar y más adelante también vamos a matar. Pero dice aquí el versículo 4: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Sí? A Pedro lo tenían como un delincuente, hermanos, tremendamente. Dicen que eran 4 grupos de 4 personas y lo tenían ahí, ¿sí? Con un propósito, dice aquí, para sacarlo al pueblo después de la Pascua. Y dice el 5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones al Dios poderoso. Perdón, aquí, hermano, estamos viendo, quiero aquí en este versículo 12:5, ¿sí? Rescatar una cosa, ¿sí? Sin desviarme del punto que yo le quiero, el mensaje de esto, que es poner los ojos en Jesús. Pero dice aquí el 5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones al Dios por él. La oración, aquí quiero hacer hincapié, que la oración de la iglesia es poderosa, hermanos, ¿sí? La oración de la iglesia es poderosa. Pedro está en la cárcel, ¿sí?
Y estos hermanos están haciendo oraciones sin cesar, sin parar por Pedro. ¿Sí? Y dice el versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas. Sí, a los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Está Pedro encarcelado, están dos soldados ahí, está encadenado, hermanos. Sí, pero dice arriba que la iglesia está orando. Sí, aparte, sí, vemos a este Pedro que lo hemos visto en estos versículos anteriores, en estos pasajes. Vemos un Pedro con su mirada puesta en Jesús. Sí, y es lo que dice el 7, hermanos. Sí, que les leí anteriormente. Dice el 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel. Qué tremendo, hermanos, qué hermoso que pasen cosas sobrenaturales cuando los hijos de Dios ponen su mirada en Jesús. Qué hermoso, ¿sí? Lo que le pasó a Pedro, que Dios envió un ángel, dice la palabra de Dios, envió una luz, resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado. Si no nomás vio esa luz, sino que le tocó el ángel en el costado a Pedro, dice la palabra de Dios. Sí, y le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. ¿No le parece maravilloso lo que dice la palabra de Dios? Son cosas sobrenaturales, hermanos, que le pasan a todos los hijos de Dios que tienen su mirada puesta en Jesús y no en el mundo, hermano. Qué hermoso lo que le pasó a Pedro. ¿No le parece a usted, hermano? Es maravilloso. Y dice el versículo 8, le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sigue. Y dice el 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que había visto una visión. Y yo entiendo a Pedro, hermanos. Sí, porque son cosas sobrenaturales que no estamos acostumbrados. El hombre, usted y yo no estamos acostumbrados a este tipo de cosas sobrenaturales. Sí, pero si dice la Biblia, yo lo creo porque es palabra de Dios. Yo lo creo lo que le pasó a Pedro. Son cosas sobrenaturales. Y yo veo un Pedro que tenía su mirada puesta en Jesús. Y por eso estas cosas suceden, hermanos. A todo el hombre que pone su mirada en Jesús y no en el mundo, pasan cosas sobrenaturales, hermanos. ¿No le parece? ¿No le parece, hermano? ¿Está usted conmigo? Diga un amén ahí donde está sentado. Sí, si está usted de acuerdo en que usted y yo, cuando ponemos la mirada en Jesús, pasan cosas sobrenaturales, hermanos. Ya para terminar, hermano, quiero hacer una recapitulación de lo que vimos, de este pequeño mensaje que yo le traigo a usted. ¿Sí? En esta hora, hermano, hemos visto 3 ejemplos bíblicos donde el hombre pone sus ojos en Jesús y no en el mundo. El primer ejemplo bíblico que vimos, hermano, fue que pasan milagros, hermanos. Perdón, pasan milagros cuando ponemos nuestra mirada, ¿sí? Cuando el hombre pone su mirada en Jesús, pasan cosas sobrenaturales. Sí, pasan milagros, cosas sobrenaturales. Y la cita bíblica que vimos en el primer ejemplo fue Hechos 3:4, que dice, Pedro con Juan fijando en él sus ojos, ¿sí? Permítame, dice, Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Estos hombres, Pedro y Juan, tenían sus ojos puestos en Jesús y ahí lo transmitían a través de sus ojos. El segundo ejemplo bíblico que fuimos, que pasan cosas sobrenaturales, la cita bíblica fue, hermanos, Hechos 9:4, ¿sí? Que es donde dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abriendo sus ojos al ver a Pedro, se incorporó. Aquí vemos otro, ya lo que hemos visto, el segundo que vimos, el segundo cosa sobrenatural que pasa cuando ponemos los ojos en Jesús. Y el tercer y último ejemplo que vimos, hermano, donde pasan cosas sobrenaturales, fue en Hechos 12:7. ¿Sí? Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y aquí una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Qué maravilloso todo esto, hermano, me gozo. Pero estamos viendo nomás la recapitulación de lo que hemos visto, hermano.
Sí, estamos viendo la recapitulación que hemos visto, hermano. Sí, pero déjeme le digo una cosa, hermano. Sí, de nada sirve, hermano, sí, que hayamos visto estos 3 ejemplos, sí, bíblicos, donde el hombre pone sus ojos en Jesús y no en el mundo. De nada sirve, hermano, si nosotros seguimos poniendo los ojos en el mundo y no en nuestro Señor Jesucristo. De nada sirve, hermano, que estamos viviendo tiempos tremendos, sí, y estamos volviendo más a la televisión, estamos mirando más a la televisión, estamos mirando más al Face, estamos más atentos al mundo que a Dios, que a Jesús. Sí. Ahorita lo que están sucediendo cosas tremendas, hermanos, en la vida. Sí. Ahorita está el mundo afectado por todos lados. Sí. A los deportistas les afectaron. Sí. A los estudiantes les afectaron también. No hay escuelas, no hay deporte, no hay iglesia. A nosotros nos cerraron el restaurante donde usted y yo vamos y nos alimentamos, que es el templo de Dios. ¿Sí? El enemigo, ¿sí?, quiere que pongamos nuestra mirada en el mundo y no en Jesús. Es lo que quiere el mundo. Quiero invitarle a través de la palabra de Dios, a través de haber visto estos ejemplos, hermano, que tú que estás ahí en tu casa, hermano, pongas tu mirada en Jesús. ¿Sí? Que tú le transmitas como padre de familia, tu varón, tu dama, sí, madre de familia, que le transmitas a tus hijos, que le digas, no pongas los ojos ahí en el mundo, pon los ojos en Cristo, en Jesús. ¿Sí? O a lo mejor, hermanos, tú quieres poner eso, decirle a tus hijos, pero no sabes cómo. ¿Sí? Porque estamos rodeados, como le decía ahorita, prenden la televisión y ¿qué sale? Sale eso. Ves el Face y ¿qué sale? Sale esto que está aterrorizando al mundo, hermanos. Esta enfermedad, esta epidemia. Sales, si llegas a salir a la calle, ¿qué pasa? La plática es esto del mundo. Sí, y ahorita que te decía que están cerrados los restaurantes, que no hay de los cristianos, que no hay templos, no hay nada, somos más vulnerables, hermano. Por eso yo quiero darte en esta hora, hermanos, sí, algunas sugerencias, hermanos, como lo decía ahorita, sí. No quiero darte unas sugerencias, no veas tanta televisión, sí, que es lo que nos están bombardeando de lo mismo, sí. No veas tanto el Face, no hables tanto de este tema que está de moda. Sí, mejor, hermano, te voy a dar unas sugerencias. Lee la palabra de Dios, ora ahí en tu casa. Eso no te lo pueden poner, ahí estás, ahí en tu casa, agarra la palabra de Dios. Sí, medita la palabra de Dios, híncate, ora. Sí, medita la palabra, pon cantos de alabanza ahí en tu casa, ahí, súbele allá las alabanzas, canta, danza, hermanos. Sí. En donde estés ahí, danza, canta, testifícale a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. Platícale a tus hijos, a la gente que está a tu alrededor, platícale lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Testifícale eso, hermano. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Sí, no poner nuestra mirada en el mundo, no poner la mirada en Jesús. Jesús fue el que murió en la cruz por ti y por mí, hermanos. Dice la palabra de Dios. Sí, Jesús dijo, Padre, están en este mundo, mando son a este mundo. Y Jesús le dice, no te pido que lo quites de este mundo, sino guárdalos de este mundo. Usted y yo somos hijos de Dios. Sí, nuestra mirada debe estar en Jesucristo. Como le decía ahorita, el que murió en la cruz fue Jesús. Sí, el enemigo nos quiere robar la paz. Ya mundialmente estamos viendo cosas tremendas. Sí, pero gócese porque ya viene pronto Jesús. Y usted y yo debemos tener nuestra mirada en Él, en Jesús. Quiero pedirte, hermano, ya para terminar, ahí donde estás, en tu casa, en la sala, donde estés, hermano, quiero pedirte que te pongas de pie y que hagamos una oración todos juntos. Sí, ahí con tus hijos, con tu esposa, imponle manos, tú como padre de familia, como varón del hogar, imponle manos a tu esposa, abraza a tus hijos y diles, sí, que pongamos todos juntos, diles a tus hijos ahí, pongamos nuestra mirada en Jesús y no en el mundo, hijos. Abrázalos y diles, la venida del Señor es pronta. Sí, no debemos
de poner la mirada en el mundo, hermanos. Ahí cierra tus ojos y empezamos a hacer una oración. Empecemos a adorar y alabar al Todopoderoso, a Jehová, el Dios de Israel, a Jesucristo, su Hijo, al Espíritu Santo. Dile, hermanos, con tus propias palabras, dile, sí, que le amas. Dile a Jesús que vas a poner tus ojos en Él. Oh Padre bendito, te pido en esta hora, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que sepan, Señor, que estamos confiados en ti, que tenemos la mirada puesta en ti, Señor Jesús. Te pido por cada uno de ellos, Señor, si está pasando momentos difíciles, Señor, que ponga tu mirada, Señor, en ti, Señor, que tú lo fortalezcas, Padre, que ese varón, esa dama, ese joven, Señor, ponga su mirada en Jesucristo para que pasen esas cosas tan maravillosas que vimos en esta hora, hermano. Sí. Que pasen cosas sobrenaturales, hermanos. Que pongamos las manos sobre los enfermos y sanen. Que nos fortalezcas, Jesucristo. Oh Padre bendito, te alabamos, te adoramos. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Y que este mensaje, Señor, haya tocado cada uno de los corazones de mis hermanos. Y que no se les olvide, Señor. Que no se les olvide que pongamos nuestra mirada en ti, Jesucristo, y no en el mundo. Muchas gracias, hermanos. Le doy gracias por haberse tomado ese tiempo de escuchar esta palabra de Dios. ¿Sí? Dios les bendiga. Espero que pronto, ¿sí?, se arregle todo esto y pronto, ¿sí?, estemos en la casa de Dios, en ese lugar que Dios estipuló para que fuéramos a alabarle y adorarle. Dios les bendiga, hermanos. Les mando un saludo, un abrazo. Voy a dejar el lugar a quien continúe. Bendiciones. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria.
Amén. ¿Cómo están, mis amados hermanos? Dios les bendiga. Qué gozo es estar con ustedes nuevamente. Agradecemos a Dios por este canto y agradecemos a Dios por esta palabra. Gracias, hermano Gustavo, por traernos esta palabra. Muy bien, quiero agradecerle a ustedes que nos ven en línea, hermanos. Quiero seguirles animando a nuestros amigos para que sigamos adelante, sigamos buscando el rostro del Señor, sigamos orando, que nadie se desanime, hay que estar protegidos contra las acechanzas del enemigo. Quisiéramos orar para ser despedidos de esta transmisión, hermanos, y queremos pedirle al Señor que nos guarde, que nos proteja y que pronto pase este tiempo para que podamos estar en su casa juntos alabando y bendiciendo su glorioso nombre. Amén. Muy bien. Incline su cabeza ahí donde está, y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, aquí está nuestra vida en tus manos. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por esta maravillosa reunión, Señor, por este servicio, esta transmisión, Señor. Queremos darte gracias por esta transmisión que nos has permitido tener, Señor. Gracias por las alabanzas, gracias por la vida de mi hermana Mayra, Señor. Gracias por la vida de mi hermano Gustavo. Gracias por esta palabra, Señor, por los muchachos, Señor, que nos traen estos cantos y estas alabanzas para tu gloria y tu honra. Señor, queremos terminar esta transmisión y queremos ponernos en tus manos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Queremos rogarte que los bendigas y nos guardes y nos libres de todo mal. En el dulce y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, si usted quiero encargarle que si se acuerda de algún hermano, márquele, hágale una llamadita y diga: hermano, me estoy acordando de usted, oro por ti, quiero orar por ti, para que nos sintamos estimulados unos y otros para seguir adelante y saber que no estamos solos. De hecho, no lo estamos, el Señor está con nosotros, pero el saber que alguien por ahí está y nos habla o nos marca nos da mucho gusto. Así es que, hermanos, que Dios les bendiga. Protéjanse, cuiden a sus hijos, sean felices, que Dios les bendiga. Dios con ustedes.